Las políticas educativas en Argentina han tenido un impacto significativo en las subjetividades de los estudiantes, incluyéndome. En particular, la ampliación de la obligatoriedad escolar ha permitido que más personas tengan acceso a la educación primaria y secundaria, lo que ha tenido un efecto en la formación y el desarrollo de la identidad personal. Sin embargo, aún existen barreras para el acceso a la educación superior, como lo demuestra la experiencia de mi familia. La falta de acceso a la educación por parte de generaciones anteriores puede afectar la perspectiva de una persona sobre sus posibilidades educativas y laborales. Además, las políticas educativas estuvieron influenciadas por discursos neoliberales que priorizaron la eficiencia y la rentabilidad económica sobre la educación como un derecho y una herramienta para el desarrollo personal y social. Es importante tener en cuenta estos factores para comprender cómo las políticas educativas impactan en la subjetividad de las personas y su percepción de la educación en Argentina. Mi nombre es Jorge Sotoburgos, tengo 37 años, provengo de Corrientes Capital y esta es la descripción de mi árbol genealógico en relación a la trayectoria educativa y profesional de mi familia directa. Mis abuelos tuvieron que haber accedido a la educación primaria en la década de 1940 y a la secundaria en 1950, pero debido al trabajo infantil vieron sus trayectorias educativas inconclusas. Mis padres accedieron a la escuela primaria en 1960 y a la escuela secundaria en la década de 1970. Mi hermana y yo lo hicimos respectivamente en los 90 y la primera década del siglo XXI. En 1940 se implementaron políticas de ampliación de la educación primaria obligatoria y gratuita con el objetivo de garantizar que todos los niños tuvieran acceso a la educación básica. Se estableció la Ley de Educación Primaria Obligatoria en 1943, que buscaba extender la escolaridad primaria y fomentar la alfabetización en la población. Aún así, solo mis abuelos paternos pudieron acceder a la escuela primaria en la capital de la provincia, en contraposición a mis abuelos maternos, que no tuvieron posibilidad alguna de estudio debido a que provenían de los Pagos de Emburucuyá, un pueblito al interior de Corrientes, ya que debían trabajar desde pequeños, sumidos en las actividades del campo y apelando casi exclusivamente a la lengua guaraní. En cuanto a la educación secundaria en la década de 1950, Argentina continuó expandiendo y fortaleciendo este nivel educativo. Se promovió la creación de más escuelas y se incrementó la oferta de programas de estudios. Durante esta época también se produjo una mayor especialización en la educación con la aparición de diferentes modalidades y orientaciones, como las humanidades, ciencias exactas y naturales y técnicas. Se buscaba brindar a los estudiantes una formación más específica acorde con sus intereses y aptitudes. Aún así, ninguno de mis abuelos paternos pudo finalizar la escuela secundaria. Para la década de 1960, en Argentina, la educación primaria continuó siendo un pilar fundamental del sistema educativo. En términos de políticas educativas, se hizo hincapié en la expansión de la educación primaria y en la universalización de su acceso. Se implementaron programas y proyectos para ampliar la cobertura y garantizar que todos los niños tuvieran la oportunidad de recibir educación primaria. Así fue que mi papá pudo comenzar y culminar sus estudios primarios, pero mi mamá solo tuvo acceso hasta un cuarto grado rural en la Escuela Estatal número 616 de Educación Común, ubicada sobre la ex Ruta Nacional 120 de la cuarta sección Paraje Arroyito del departamento de Saladas, que además de concurrir para intentar adquirir conocimientos, su traslado diario se veía forzado para acceder a un plato de comida, tal vez el único en el día. En 1970 la educación secundaria también tuvo importantes cambios y avances. Se continuó con la expansión de la oferta educativa en este nivel y se fomentó la diversificación de los programas de estudios. Se introdujeron modalidades técnicas y científicas, brindando a los jóvenes opciones más variadas para su formación académica. Mi papá accedía a una formación de tipo técnica en la escuela secundaria. En cuanto a mi mamá, se tuvo que trasladar hacia la provincia de Córdoba para trabajar como empleada doméstica cama adentro, para poder ser el sostén de su familia que residía en el interior de nuestra provincia. Posteriormente, durante los 80, se produjo una expansión significativa de la educación superior en Argentina. Se crearon nuevas universidades y se amplió la oferta académica en distintas disciplinas. Esto permitió una mayor accesibilidad a los estudios superiores y una democratización en el acceso a la educación universitaria. Gracias a esto, mi papá logra ingresar a la carrera de enfermería de la Cruz Roja, filial Corrientes, pero se queda sin obtener su título final por deber un par de materias.
Ya para los 90, Argentina experimentaba importantes cambios en su sistema educativo, particularmente en relación con la educación primaria. Se promovió la implementación de reformas que permitieran una mayor participación de las comunidades educativas y una gestión más autónoma por parte de las escuelas. Se buscaba dar mayor protagonismo a los directores y docentes en la toma de decisiones pedagógicas y administrativas. Mi hermana y yo, que nos llevamos apenas un par de años de diferencias, fuimos anotados a una escuela de barrio, a poco más de 25 cuadras de mi casa. Allí transcurrimos toda la primaria con participación activa y mucho seguimiento por parte de mi madre, más allá de sus limitaciones educativas y al atravesar el divorcio de mi papá, asumiendo así el rol de cabeza de familia. El año 1999 pasó a la historia de Corrientes como uno de los más difíciles que tuvo que afrontar la ciudadanía, producto a la grave crisis económica, financiera, política, educativa y social que atravesó la provincia. Las movilizaciones sociales alcanzaron una masividad que nunca se había visto ni se volvió a ver. Para llegar a la decisión del pase por decreto, hubo un largo camino que comenzó desde el primer día de clases, cuando los gremios docentes realizaron un paro que tuvo una adhesión considerable. Es que los salarios se cobraban a cuentagotas y había unas serias dudas sobre el futuro. Todo se agravó en los meses siguientes, ya que los estatales no cobraron sus sueldos de abril, mayo ni junio, y todavía se les adeudaban el segundo aguinaldo del año 1998. Ese panorama fogoneó a las manifestaciones que fueron encabezadas por los docentes autoconvocados y los sindicatos. La solución llegaría el 1 de diciembre. Por la noche, la ministra de Educación, María Teresa Encinas, dio a conocer 2 decretos que establecieron la promoción automática al año siguiente para los alumnos de los distintos niveles, por única vez y con carácter excepcional. Ese año, mi hermana y yo pasaríamos por decreto. En la primera década del siglo XXI se continuó con la tendencia hacia la flexibilidad curricular y la diversificación de las trayectorias educativas. En este periodo se implementaron políticas de ampliación de la oferta educativa con la creación de nuevas escuelas secundarias y la promoción de programas de inclusión. Se puso un énfasis especial en la reducción de la deserción escolar y en garantizar el acceso y la permanencia de todos los jóvenes en la educación secundaria. Al igual que en la primaria, con mi hermana fuimos al colegio secundario Manuel Vicente Figuerero, pero esta vez mucho más cerca de nuestra casa, a unas escasas 6 cuadras. Culminamos la educación polimodal con buenas calificaciones y gracias al apoyo y el esfuerzo descomunal de mi madre. Repito, una persona que apenas había llegado a un 4º grado rural, trabajando en tareas domésticas y con un pequeño contrato a modo de subempleo en la administración pública provincial. Fue así que Noelia, años más tarde, intentó el ingreso a la carrera de enfermería universitaria y con la frustración de un ingreso fallido se abocó de lleno al trabajo como empleada pública en una dependencia del Poder Legislativo de Corrientes. Yo, por mi lado, siempre con el esfuerzo de mi familia, inicié mis estudios superiores primero en la carrera de bibliotecarios, una tecnicatura superior, y años más tarde logré ingresar a la universidad para poder obtener el nivel de grado con la licenciatura en Ciencias de la Información, en el marco de las inversiones en infraestructura universitaria, la promoción de programas académicos relevantes para el desarrollo regional, la expansión de la oferta educativa y la mejora de la calidad de la educación superior pública y gratuita. Plantearnos la inclusión de un enfoque histórico en un programa de política educativa es de vital importancia. Según investigaciones de Visakowski y Gutiérrez, incluir una perspectiva histórica permite comprender el contexto en el que se tomaron las decisiones pasadas e identificar la evolución de las políticas educativas a lo largo del tiempo. Además, un enfoque histórico permite conocer los aciertos y los errores del pasado y así poder mejorar las políticas educativas actuales en base a estas lecciones aprendidas. Por su parte, las autoras Felfeder y Gluz abordan las políticas educativas implementadas en Argentina desde el cambio de siglo y su impacto en la ampliación del derecho a la educación en el país. Al analizar la evolución de la educación y nuestros propios trayectos formativos en el tiempo, podemos identificar los puntos fuertes y débiles del sistema educativo argentino y seguir luchando por el diseño y la aprobación de políticas educativas más efectivas y pertinentes para el futuro y asegurar la educación como un derecho inalienable.